¿Qué tal su semana, hermanos? ¿Cómo estuvo su semana? Ya no iba a decir qué tal de enfermedades, porque esto se ha vuelto ya muy común. Ya es nuestro pan de cada día. Cuando no estamos mal de temperatura, estamos por ahí enfermitos de la garganta, o iba a muchos toser, entre ellos yo. Los cambios de temperatura, hermanos. De pronto en Tabasco tenemos un clima pues voluble, cambiable. En la mañana amanece nublado, al mediodía está 1, 2 de la tarde, a las 4 quizás, máximo a las 5 ya empieza las lluvias, o estamos en calor, perdón, de 1 en adelante el calor fuerte, intenso, y de pronto, hermanos, se cubre el cielo con una gran nube. No se oye la voz de Dios donde dice, este es mi hijo amado, pero sí empiezan los truenos. Y luego viene la lluvia y ese cambio brusco de temperatura afecta nuestra garganta. Bendito nuestro Dios, hermanos. Bendito sea nuestro Dios. Porque a pesar de las necesidades, a pesar de la carga de trabajo, la carga de tareas, ya los niños entraron a clases y ahí andan las mamitas corriendo. Decía por ahí en el Face una reflexión que cómo es posible que 7 hijos o 8 hijos, mujeres y hombres, no puedan cuidar a su mamá ya ancianita, 7, 8 hijos, cuando ella a esos 7, 8 hijos, a uno lo cargaba aquí, a otro por acá, y agarrando a su hermanito, a los 8 ahí caminando con una mujer nada más, la mamá. Una mamá para tantos hijos, el cuidado que tuvo, y luego nosotros no podemos con ella cuidarla. Qué ingratos a veces somos, hermanos. El tema para esta mañana, hermanos, ¿en qué fecha estamos hoy? El día 4, ¿verdad? 4 de septiembre, el mes patrio en nuestro país, en México, el mes patrio. Pues para hoy 4, hermanos, tenemos este tema, no se llama así, Quise iniciar con esta diapositiva porque nuestro tema está basado, hermanos, se llama, lo hemos titulado, Atentos a la palabra. Atentos a la palabra es nuestro tema para esta mañana. Y está basado, hermanos, a Habacuc, capítulo 2, versículo 20. Gracias. Habacuc 2:20. Y Habacuc 2:20, hermanos, dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Por qué quise iniciar así, hermanos? Con esta diapositiva, no con esta. Porque hay unas recomendaciones ahí relacionadas al tema. Y dice, hermanos, por favor, miren la recomendación, hermanos, que debemos hacer todos los domingos y que ya no deberíamos hacerla. Porque ya debemos haber pasado o superado ese nivel. Por favor, apague teléfonos celulares u otros electrónicos que puedan timbrar durante el servicio. Otra vez, por favor, apague teléfonos celulares u otros electrónicos que puedan timbrar durante el servicio. Lo que normalmente yo he dicho, hermanos, mi frase y mi expresión antes del mensaje, he dicho cuando hablamos de celulares, he dicho, si usted tiene, yo no creo que usted tenga algo mucho más importante en el lapso de 10 de la mañana a 12 del día, más importante que servir a Dios en este espacio del domingo. Si usted no tiene nada más importante que servir a Dios en este horario, entonces apague el celular. Y si es tan urgente, pues póngalo en modo vibrar. Y si es tan importante, pues bájele el volumen, póngalo en silencio. Iba a decir, y si ya tiene usted el mal de celulitis, no de la celulitis,
que sale hasta los hombres, no es propio, no es exclusivo de ustedes, las hermanas, sino también de los hombres. Entonces, si tenemos ese mal del celuloide, entonces, pues déjenlo encendido, pero póngale por ahí, por favor, silencio, póngalo en modo vibrar, y más fácil, apáguelo, hermano, hermana. Si usted no tiene nada más importante, apáguelo, por favor. Porque Habacuc 2:20, hermanos, dice, Jehová está en su santo templo, calle delante de él, no solamente nosotros, sino toda la tierra. Y luego hay otra recomendación, por favor, visite los baños. Vaya usted al baño antes del culto, hermano, hermana. Estoy deteniéndome aquí porque es parte del tema. Es parte del tema. Por favor, visite los baños antes del servicio y no durante nuestro servicio de adoración. Ok, estamos de acuerdo que a veces tenemos ya problemitas con el riñón, con los riñones, ¿verdad? O a veces por ahí una ligera infeccioncita que nos obliga a estar yendo al baño cada rato. Pues si es así, pues Dios lo sabe. Pero que no caigamos en esa cultura, ¿cómo llamarle? Esa costumbre, ese mal hábito de que, híjole, iba a decir algo familiar, pero mejor no, porque quizás después ya no haya abrazos en casa, mejor no lo digo. Como que a veces, hermanos, esto pasaba en los salones de clase de primaria, secundaria, no sé si todavía, pero parece que cuando ya iba a entrar el profesor a dar la clase, en algunos muchachas, como que se activaba el botón de pánico y salían 2 o 3. ¿A dónde vas? Es que voy al baño. Pero, ¿por qué ahorita? Ahorita que ya entré yo a dar la clase, ¿por qué ahorita? Es que no sé, y es que según, hermanos, psicológicamente se activa el mismo nervio de la persona, más cuando es un examen. Se activan los nervios, activan eso y provoca que vaya la persona al baño. Es algo que pasa. Entonces, hoy, hermanos, vamos a tratar de eliminar esos, ¿cómo llamarle? Vicios, esos malos hábitos. Esos hábitos equivocados que a veces tenemos, que va a empezar el culto y qué casualidad, ya voy al baño. Que no entremos en eso. Entonces, repito, estoy detenido en esto porque es parte del tema. Entonces, por favor, visite los baños antes del servicio y no durante nuestro servicio de adoración. Sobre todo el celular, hermanos, distrae y es una falta de respeto a Dios. Al que está al frente y luego primero a Dios y luego al que está al frente. Entonces, tómenlo en cuenta, hermanos, estos consejos porque esta es la base de nuestro tema, Habacuc 2:20. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Entonces, el nombre del tema, hermanos, que tenemos para esta mañana se titula Atentos. Atentos a la palabra. Hace ya, hermanos, un par de años tuvimos la oportunidad, un servidor y mi esposa, de asistir a un curso de superación personal, donde aprendimos diferentes ejercicios neurocientíficos, psicológicos y emocionales, que quizá, hermanos, hemos puesto en práctica un mínimo de ese curso ya hace algunos años, que nos han ayudado bastante. Y luego analizando, pues ha sido sacado de la palabra de Dios. Entonces, recuerdo, hermanos, voy a hacer el ejercicio como se pasó ese momento. A ver si no le pasa nada a la lámpara. Permítame. No voy a hacer que eche a perder esto. Todos los alumnos estaban ahí afuera en una sala de espera, una sala de estar, tomando cafecito o refresco o soda, como le dicen en el norte de nuestro país. Entonces de pronto sale un gigantón. Le voy a decir algo, voy a hacer una broma. Grande, mejor no la digo, grande, soberbio el hombre. ¿Y saben qué, hermanos? Agarra y dice, ¡atención! Todo el mundo reaccionó
reaccionamos. No recuerdo si a algunos o algunas se les cayó la taza, porque ver a un gigantón moreno y un vocerrón, y luego que golpea, todo el mundo. Y luego dijo, después de llamar la atención, dijo, ¡ya pueden pasar! Nos sentimos amenazados, hermanos. Entonces ya no sabía yo si entrar o salir corriendo. Si al inicio así es el curso, entonces ¿qué nos espera a la mitad o al final? ¿Nos van a golpear? No, mejor, no, mejor vamos porque es para mi provecho emocional y psicológico. Pero este señor, hermanos, dio esos gritos que todos entramos, miren, ni cuando dimos ¿cómo se llama? A los 18 años, el militar, ¿cómo? El servicio militar, gracias. Ni cuando fuimos a dar el servicio militar, entramos tan firmes, tan erguidos, tan atentos, que si alguien tenía sueño, hermano, se le quitó. Que si alguien estaba distraído, mucho más. Y entramos, ahí se pueden sentar. Y eran sillas así como estas azules, ahí cada quien, firmes, estáticos, sentados ya, y hasta la forma de sentarnos dijeron, hermanos. A ver, siéntense todos. Ya. Estiren tantito las piernas. Ponga su mano izquierda y la otra mano. Esa es la postura, para que usted ponga atención. Y el corazón no dejaba de latir más acelerado, hermanos. Entonces, hermanos, así nos mantuvieron durante todo el día, la mañana y parte de la tarde, con los ejercicios y unos recesos de 1 minuto para reflexión, 5 minutos para que usted piense y reflexione. Pero el corazón, hermanos, no dejaba de latir. Pero ¿saben qué, hermanos? Era la atención de estar donde deberíamos estar, de poner toda la atención a lo que fuimos, no estar distraídos. Entonces, por ahí el tema, hermanos, atentos a la palabra, por ahí tiene que ver. Lo vamos a desglosar en 2 partes de la atención. La palabra atento, atentos a la palabra. Hermanos, ¿qué significa? ¿Qué nos dice la RAE o la Real Academia Española acerca de la definición de la palabra atento? Pues, hermanos, dice que la palabra atento dice que es, primer punto, que tiene fija la atención en algo. Que tiene fija la atención en algo. ¿Saben ustedes por qué yo en mis temas, sin ofender a nadie, los que están aquí, los hermanos que usan este púlpito o hermanos en otros países, sin ofender a nadie, ¿saben por qué yo trato de usar siempre diapositivas? Es un método de pedagogía, un método de enseñanza, porque se le queda más viendo una imagen, el texto de una imagen se le puede quedar más que solamente una lectura simple. Entonces, yo me gusta, inclusive ustedes saben que yo trato de meter hasta videos, porque si usted lo ve, lo está viendo, lo está escuchando y si lo practica, pues se queda más en la vida de uno. Entonces yo trato de usar esto y por eso uso diapositivas. Uso diapositivas, en su caso videos. Bien, atento. Dice la RAE que tiene fija la atención en algo. Atento a la lección. Es un ejemplo, atento a la lección. Y luego, número 2, la definición número 2, servicial. Complaciente. Ejemplo, es muy atento, es muy atento. 3, comedido, cortés. 4, particular, especial. Ejemplo, su atenta atención a esos problemas. Número 5, su atenta, su carta. Y luego ya nos da una definición
Sinónimos de atentos. Sinónimos de atentos. ¿Qué es sinónimo de atentos? Pues dice aquí, hermanos, civiles. Dice, pórtese civilmente. Esta palabra se usaba antes, los abuelos. Pórtese civilmente. Sinónimos de atentos. Amables también es sinónimo de atentos. Nuestro español es muy amplio, hermanos. Por eso se dan varias definiciones de la palabra atentos o atento. Civiles, amables, pendientes. También entra en el sinónimo de atentos. Estudiosos, corteses, urbanos. ¿Dirá urbanos? Sí, es que hay hasta un libro, hermanos, que se llaman Reglas de Urbanidad, donde hay reglas en otros países, aquí también, solo que no lo ponemos en práctica, donde te dicen cómo debes caminar en la calle. Si es correcto que tú en el servicio público vayas comiendo, si vayas platicando en voz alta. Hay reglas de urbanidad. Para entrar a un comercio hay reglas también. Hasta en los cines hay reglas para los cines. Es decir, si vas a ver una película, valga el ejemplo, vas a ver una película, ¿cuál es el objetivo principal? Pues quieres ver una película, pero es totalmente incorrecto que vayas a un cine y en vez de estar atento, poniendo la atención a la película, pues estés, perdón por usar esta expresión, no sé cómo sea la expresión en su país, a los hermanos o hermanas que nos ven o escuchan, cuál sea la expresión, pero no puedes estar en el cine cuchicheando. ¿Qué es cuchicheando? Susurrando, murmurando. Porque, ¿qué va a pasar con el vecino que tienes acá atrás? O con la vecina que tienes acá adelante. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo dijo hermana Tommy? No lo dejas escuchar, no dejas. Si él está poniendo, ella está poniendo atención, pero tú estás aquí, estás acá o acá, estás. No, fíjate que la pomada que no siga mari y bla, 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 bla. Y ha pasado, hermanos, que hasta en las salas de cines, ¿qué dice la gente alrededor? ¿Cómo hacen? Y otros se atreven a decir, ¡guarda silencio! Y ya, pero otra vez al rato, oye, fíjate. Entonces, urbanos, hay reglas de urbanos. Yo sugiero, hermano, que usted en su celular, tenemos el mundo en nuestras manos, usted agarre el conocimiento en la palma de la mano un celular y póngale ahí a esta señora, que tu asistente, que le diga, ¿qué son las reglas de urbanidad? Y te va a salir un montón de ejemplos. Entonces, no olvide esa nota, hermano, por favor, urbanidad, las reglas de urbanidad. Y te van a decir cómo debes comportarte en una sala de reunión de culto. También, cómo debemos portarnos. Correctos, finos, respetuosos, gentiles, serviciales, solícitos, deferentes, simpáticos, cordiales, cariñosos, afables, galantes, vigilantes, cuidadosos, cautelosos, asiduos, afectuosos, perseverantes. Ahora vamos a los antónimos de atentos. Esos estudiantes, ¿qué son los antónimos? ¿Mande? Lo contrario, antónimos de atentos, lo contrario a ser atentos. Antónimos, descorteses. Fíjese lo que dice aquí los antónimos: groseros, imprudentes, inadvertidos, que está hablando el conferencista. Como que la Virgen le llama, pajareando, y a veces se rasca uno la cabeza, pero no está poniendo atención, está rompiendo el propósito a lo cual está ahí, no se está edificando. Entonces, antónimos: inadvertidos, inconsiderados, incorrectos, olvidadizos, ordinarios, rudos, soeces, toscos. Y la verdad no investigué la palabra safios. ¿Qué cosa es safios? O zafíos. Zafíos, tiene acento, parece. Zafíos o safios. No sé, hermano. Entonces, atento.
que tiene fija la atención en algo. Me encanta, hermanos, este ejemplo de Nehemías 8:1 al 6, al cual invito que usted busque en la palabra del Señor. Nehemías 8:1 al 6. Fíjense lo que pasa ahí, hermanos. Vamos a hacer un preámbulo a esta historia que relata la Biblia. Pero busque, por favor, Nehemías 8:1 al 6. Voy a leer la Reina Valera 60. Nehemías 8:1 al 6. Nehemías 8:1 al 6. Por favor, necesito que todos lo tengan. Nehemías 8:1 al 6, hermanos. Nehemías. ¿Por dónde está Nehemías, hermanos? Son 5 libros de la ley. Nehemías 8:1 al 6. ¿Ya lo tiene usted, hermano, hermana? ¿Ya lo tienen allá en casa? Los hermanos, las hermanas que están poniendo toda la atención a esta transmisión. Nehemías 8:1 al 6. Ya lo tiene usted. Ahora yo necesito que usted sea amable conmigo, que usted sea cortés conmigo, que sea usted educado, educada conmigo, y me ponga toda su atención, por favor. Vamos a hacer el preámbulo. El preámbulo. El pueblo de Dios, hermanos, por sus constantes descortesías, porque no atendía a los consejos de Dios, entonces Dios los tiene que purificar, los tiene que poner en una situación de tal manera que vienen enemigos de otros países y destruyen la ciudad y se llevan cautivos. Estoy hablando de los babilónicos. Estaba en su tiempo este señor llamado Nabucodonosor. Entonces invaden la ciudad, hermanos. El pueblo de Dios es atormentado, es golpeado emocionalmente, psicológicamente y físicamente, y se llevan a los cautivos, a gran parte de este pueblo de Dios, a la cautividad hacia Babilonia. Entonces es cuando entra en acción, sale a relucir en la historia bíblica este personaje llamado Nehemías. Y es cuando Nehemías, pues por voluntad de Dios, ya Dios tenía sus planes, Dios tenía sus propósitos. Todas las cosas que le pasan al pueblo no eran casualidad, no eran un plan fallido de Dios, sino que Dios tenía sus planes. El pueblo necesitaba ser purificado, el pueblo necesitaba aprender más a depender de Dios, el pueblo necesitaba más darle la honra, la gloria, el culto a Dios y no a las cosas creadas por los hombres. De tal manera, hermanos, que Dios permite que su pueblo sea llevado cautivo allá 70 años. Entonces, para hacer una especie de purificación, pero no una purificación física, eso es secundario, sino una purificación interna, una purificación emocional, una purificación psicológica. Ellos tenían que desarraigar de su corazón todas las costumbres, todos los malos hábitos que habían adquirido allá en Egipto. Estaban tan impregnados en sus venas, en su sangre, en su corazón del pueblo, de tal manera que constantemente estaban ofendiendo a Dios. Entonces Dios dice: necesito purificar tu corazón. Entonces permite que vengan estos países, este país, e invada y destruya y acaba hasta con el templo, con todo acabado, hermanos. Con todo. Entonces se lleva gran parte de este pueblo, y allá está Nehemías, y Dios levanta a este profeta para que esté como José, más o menos, esté ahí al servicio de los babilónicos. Y es cuando entonces este hombre empieza a llorar porque le traen noticias de que el pueblo está en miseria, el templo de Dios
estamos sufriendo, y le pesa, le duele tanto, hermanos, en el corazón a Nehemías, que es cuando le pide permiso al rey. Entonces le da al rey hasta carta y todo para que le puedan dejar cruzar fronteras, y le asiste con cosas materiales para poder llegar allá y levantar otra vez, hermanos, levantar el templo, levantar las murallas, a sacar adelante la ciudad. Entonces, hermanos, entre todos los escombros, hermanos, y todo, encuentran el libro de la ley, los rollos, los pergaminos. Es la historia que vamos a leer. Pero yo necesito que usted ponga la atención y no olvide el nombre del tema. Atentos a la palabra. No se distraiga, hermano. No se distraiga, hermano. Esté atento a la palabra. Mire lo que pasa aquí, lo que vamos a leer. Nehemías 8:1 al 6. Por favor, invito que usted lo vaya leyendo con la vista. Dice así el 8:1 de Nehemías: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés. Lo habían encontrado, hermanos, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y fíjense, hermanos, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y fíjense, hermanos, desde el alba hasta el mediodía, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, de todos los que podían entender. Y lo que sigue también me llama la atención. Lo tengo de rojo, hermanos, aquí. Y los oídos de todo el pueblo estaban, ¿qué, hermanos? Atentos al libro de la ley. ¿Qué horario manejaron para hacer esa lectura y esa explicación, hermanos? Desde el alba. ¿Qué hora será, hermanos? ¿A qué hora se amanece aquí en Villahermosa? 6 aproximadamente, dependiendo del horario que tengamos, ¿verdad? Ya parece ser que por ahí dijo nuestro presidente que ahora en octubre se cambia el horario y ahí se queda ya. Ya no se va a estar adelante, atrás, adelante, atrás. Ya no vamos a tener problemas con nuestro reloj biológico. Parece que ya se va a quedar ahora en octubre, ya. Entonces vamos a manejar un solo horario. Ellos están, hermanos, desde el alba, desde las 6 de la mañana hasta el mediodía, hasta las 12 aproximadamente, desde el mediodía, se está leyendo la palabra de Dios. Y fíjense lo que pasa. Dice que el versículo 3, hermanos, al final del versículo 3, dice, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. No se estaban distrayendo, hermanos. No mandaban mensajes de WhatsApp durante esta lectura de la palabra de Dios. Es que no tenían celulares, hermanos. Y estaban checando el Face. Es que no había. Pero sí, aquí estaban, dice la palabra, aquí hay sabiduría de Dios, hermanos, para ti, para mí, para mis hermanos y hermanas que están en las redes sociales, atentos a la palabra de Dios. Es que hoy no voy al culto, pero sí voy a verlo en redes sociales. Y resulta que se está levantando cada rato. Está por acá. Y no está atento al mensaje. No es lo mismo. Está bien. Aplaudimos, pero no es lo mismo. Entonces hay distracción. Entonces dice aquí que los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y fíjense, y el escriba, verso 4, Nehemías 8:4, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera, como este, hermanos. Estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda estaba Pedaías, Misael, Malquías, Azum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, hermanos, ¿qué dice? ¿Cómo dice, hermanos? Todo el pueblo estuvo
estuvo atento. ¿Qué hizo el gorila, hermanos? En el buen sentido de la palabra, cuando fuimos a ese curso. Vamos a empezar. Se quedaron. Nos quedamos. Ay, Dios. Y temblando. Y si esto es el principio, ¿qué va a ser el final? ¿Entro o no entro? Y hermanos, llamó la atención ese señor y la voz gruesa que tuvo y con autoridad. Todos entramos como ovejitas al matadero y luego nos sentamos. Ya les dije, con la posición como debe ser para que el cuerpo no caiga en pesadumbre y te arrullas y te duermas. No, sino, ¿cómo lo hicimos? No sé, pero la atención ya estaba puesta. Ahí estaba al frente la persona y sentados con las manos en las piernas, en las rodillas casi, hermanos, una postura que según los psicólogos dicen que así debe ser para poner la atención. No más de 45 minutos también, porque si no, el cuerpo ya empieza a rechazar. Entonces, hermanos, dice que todo el pueblo estuvo atento. Todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, hermanos. Pero me llama la atención, hermanos, que desde el alba, según el verso 3 al final, hasta el mediodía, se lee la palabra de Dios. Entonces, habían ahí, estaban los levitas, entonces, los entendidos, Esdras leía la palabra y allá habían hombres que iban explicando, ¿entendiste? No, entonces había hombres que le explicaban, no, mira, esto y esto quiere decir la palabra de Dios. Entonces todo el mundo, bueno, así como se acuerdan aquel hombre que le dijo el espíritu, digo, ve, acércate a ese carro y explícale, háblale. Y cuando este hombre se acerca, ¿cómo se llamaba ese evangelista? Felipe el evangelista, se acerca ya en Hechos 8, entonces le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué dice este hombre, hermanos? No. ¿Cómo voy a entender? Si, ¿qué pasa, hermanos? No hay quien me explicara. Los mismos estaban allá. No entiendo. Pero yo sí entiendo y yo te explico. Hay personas, hay hermanos, hay hermanas más entendidas que con un texto a veces nos amarramos ahí y no lo entendemos. Pero hay otros que son muy entendidos, entonces entienden la palabra con una facilidad y tienen una fluidez para explicar. Buenos maestros, buenas maestras como ustedes. Entonces, todo el pueblo, hermanos, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y ya en el versículo 5 al final, todo el pueblo estuvo atento. ¡Qué emoción, hermanos! Habían sido golpeados, habían sido maltratados, habían sido llevados a otra nación, otras culturas, otras comidas. Nuestro hermano Chabelito está viviendo allá en Quintana Roo, ¿verdad? Nuestra hermana Tommy ha vivido en Tijuana, allá en Ensenada, en un pueblo cerca, Díaz Ordaz, cerca de Ensenada. ¿Quién más ha vivido en otro estado, hermanos? El hermano en Poza Rica, en Veracruz, en Toluca, hermana Yasmín. ¿Quién más ha vivido en otro estado? Hermana Sara, usted no ha vivido en otro estado, ¿verdad? De Veracruz. Es de Veracruz. De Veracruz, mi hermana, entonces, mi hermana es de Chiapas, hermano Alfredo, su esposa, mi hermana Areli. Entonces, ¿verdad que cambia la comida, hermanos? Así es. Cambia la comida. Sí. Y no voy a ofender a nadie, ni voy a decir nada en contra, pero lo que yo he vivido, hermanos, vamos a otro lugar y resulta que la carne es congelada. Y resulta que estoy acostumbrado a que hasta la carne está palpitando de tan fresca, hermanos. Porque ya han matado la res a las 5, 4 de la mañana, entonces ya mataron allá, donde siempre mata, allá en el rancho, allá en el pueblo, la ranchería, y ya va la gente en la madrugada a comprar la carne, y todavía la carne está hasta palpitando, roja, fresca, y está palpitando la carne. Y entonces se acostumbra la gente, y de pronto cambia de estado, o cambia de país, y resulta que ya la carne es congelada.
A mí me llama la atención, hace algunos años, hermanos, vamos a un lugar a vivir, entonces llega por ahí mi hermano Hurston Prescott con su esposa. Él sí, no sé si están vivos todavía, ya estaban grandes de edad, hace años. Entonces, ayúdame a bajar de la camioneta cajas, y baje, pero toda seleccionada, todo venía seleccionada. Estos son verduras, esta es carne, estos son los condimentos, pero todo en lata. ¿Qué vas a hacer? A ver, pon una olla aquí, ¡pum! Esa lata que está cilíndrica, ábrela, échale ahí, ¡pum! Y sale, hermanos, de esa lata, sale una cosa blanca. Era un pollo en la lata, blanco, como la nieve, ya precocido. ¡Pum! Cae el pollo. Y me asombro, ahora agarra esta lata, ábrela, échale las verduras, hermanos, ya precocidas. Ahora échale esto, todo en lata. Y a la hora de comer fue un problema. Porque obvio, hermanos, tenía un sabor totalmente diferente. Porque la abuela decía, a ver, ¿cuál te gusta, mijo? Esa que está allá. Agarra, era la gallina, hermanos, viva. Y agárrala, y ahí iba el chamaquito corriendo atrás de la gallina, y la gallina huyendo, escapando por su vida, y hasta que la agarraban entre dos o tres, y como decíamos antes, hermanos, equivocadamente la palabra dice, apriétale el pescuezo. Hermano, ya estaba la gallina, o si no, se ponía al revés y se le cortaba el pescuezo. Y ahí sangraba, se le salía toda la sangre, entonces ya se comía. Pero ¿cómo estaba la carne, hermanos? Sabrosa, fresca, rica. Entonces, de pronto ahí un pollo en la lata, ya precocido, blanco. Hermanos, no es lo mismo. Entonces, este pueblo había estado 70 años allá cautivo. Cambian sus costumbres, cambia su comida, cambia todo, hermanos. Entonces, qué emoción cuando encuentran los rollos de la ley, el libro de la ley, y entonces todo el pueblo se junta en la plaza y dice, traigan la ley de Dios. Y lo que me encanta y me gusta, me llama la atención, es que yo creo, hermanos, que estaban emocionados al cuando Esdras leía una porción de la palabra. Y luego todavía le facilitaban las cosas al pueblo. ¿No entendiste? Entonces se acercaban y explicaba lo que había leído Esdras en un púlpito más alto que los demás, para que todos lo vieran. Qué emoción, qué alivio, hermanos, qué cargas tenían estos hombres, estas mujeres, de haber sido cautivos, de haber sido golpeados, maltratados, sus muros, las casas destruidas. Y de pronto nuevamente Dios les concede su palabra. Qué alimento, hermanos, para estas personas. Mire Proverbios 4:20 al 23, hermanos, el consejo que Dios nos da. Proverbios 4:20 al 23. Hijo mío, Reina Valera 60 leo. Hijo mío, fíjense, hermanos, atento a mis palabras. Voy a repetirlo. Hijo mío, está atento a mis palabras. Mira, hermano, hermana. Si durante el culto, si en nuestra vida personal, nuestro oído está atento a las palabras de Dios, cuando vengan los huracanes, cuando vengan los problemas a tu vida, cuando vengan las tormentas de enfermedades, cuando estén las carencias económicas en casa, la palabra, por estar atento a la palabra, te edificas. Nos edificamos, no porque el que está al frente, sino por la palabra de Dios. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Cuando uno está atento a las palabras de Dios, hermanos, especialmente aquí en el culto, entonces te edificas, el Espíritu te edifica. Alguna palabra, alguna frase que el hermano que esté aquí hable de la palabra de Dios, se te va a quedar en tu memoria. Cuando estés allá afuera en la batalla, cuando ya estés tú como protagonista en la semana,
en tus diferentes actividades y se atraviese un problema, se atraviese una necesidad, se atraviese cualquier cosa y te vas a acordar de la palabra de Dios. Entonces la palabra te va a dar va a ser la base, va a ser el cimiento que te va a ayudar, nos va a ayudar para, bueno, esto también pasará. ¿Se acuerdan de esa mujer que se le había dado un hijo y luego había muerto? Y cuando va buscando al profeta, ¿qué le dice al siervo de este profeta? ¿Todo está bien? ¿Y qué dijo ella, hermanos? ¿Cómo está todo? ¿Y qué dijo ella? ¿Qué respondió? Todo está bien. ¿Cómo va a estar bien, hermanos? Si ya estaba el cuerpo de un niño, de un adolescente muerto. Había fallecido. No nos dice la palabra que este niño va a ayudar al papá y que allá en el campo, perdón, le dice al papá, papá, me duele la cabeza. ¿De qué murió el niño? ¿Una embolia? Pero él dice la palabra, me duele la cabeza. Y dice la palabra, añade, dice, y murió. Cuando lo llevan, llévenlo con la mamá. Y van los siervos y el niño murió. Y ahí lo deja tendido, hermanos. Y va esta mujer desgarrada, llorando a mares, hermanos, en su corazón. Y cuando se encuentra el siervo de este profeta, hermanos, de Eliseo, y le dice, ¿todo está bien? Sí, todo está bien. ¿Cómo va a estar bien si ya estaba el niño tendido, hermanos? Entonces, ¿pero qué la fortalecía? Podrá estar en ruinas tu casa espiritual. Podrá estar en ruinas tu vida emocional. Podrá estar en ruinas todo, hermano, en ti. Pero si tú estás atento los domingos, estás, en vez de distraerte, a la palabra de Dios, todos los antónimos que leímos, estás atento a la palabra. Y si alguien te... No, espera, pon atención, vamos a ver. Mis palabras, inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos, guárdalas, dice, en medio de tu corazón, porque son vida. La palabra de Dios. ¿Qué dice pues el salmista, hermano? ¿No dice que la ley de Jehová es qué, hermanos? Es perfecta, que convierte el alma. Dice que son más dulces que la miel. Yo sé que usted también. Quizás no todos, pero yo he tenido la oportunidad, hermanos, de tener la miel de monte, todavía está con cera, en la cera. La miel en la cera. Y me han dicho, pruébala, hermano. Ha sido agradable a mi paladar. Agarrar los trozos de miel con la cera. Qué sabrosa se siente, hermanos. Endulza no solo mi cuerpo, mi paladar, sino mi alma. Entonces entiendo cuando dice dulces más que miel y la que destila del panal. La palabra, hermanos, son vida a los que la hallan, dice el versículo 22, Proverbios 4:22, porque son vida, la palabra es vida a los que las hallan, y medicina a todo su cuerpo. ¿Te das cuenta, hermano? Entonces, cuando yo dudo, cuando vienen tormentas a mi vida, hermanos, cuando encuentro obstáculos en mi vida diaria y por ahí la carne empieza a renegar en contra de Dios, es que me estoy soltando de la palabra de Dios. No le estoy dando el crédito, la validez, la efectividad a la palabra de Dios, de que está bien tu hijo, todo está bien en casa, y esa mujer se atreve a decir sí. Y no, hermanos, el cuerpo de ese muchacho estaba muerto allá en casa. Todo está bien. Y no era cierto, hermanos. Dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y si en el corazón están las palabras de Dios, entonces vas a tener vida en la vida. Vendrán los problemas, vendrán las tormentas, y sí nos va a doler, hermanos, sí voy a llorar.
Voy a llorar por las tragedias, las necesidades, las carencias que pasen, claro que sí, pero no voy a estacionar en mi barco ahí de la fe. No voy a estacionar mi barco de la esperanza en Dios. Por eso es importante, hermanos, darle carpetazo o pasar, darle vuelta al libro, a la página de las cosas que nos pasan. Porque cuando yo me he quedado ahí, hermanos, estacionado en esa página del libro de mi vida, por diferentes cosas que me han pasado, entonces yo sufro. Yo mismo me hago daño. Y perdón la comparación, la analogía, ya lo dije una vez, lo voy a decir otra vez. Está ahí, hermanos, un animalito, usted ponga cualquier animalito, está ahí y de pronto se mueve y va, y se queja, y se vuelve a mover y se queja, pero, y dice el visitante, ¿y por qué está llorando? ¿Tiene hambre? ¿Está enfermo? ¿Qué le pasa? Dice, no, lo que pasa es que él está sentado en un clavo y cada vez que se mueve se lastima a sí mismo. Y él no ha entendido que tiene que quitarse de donde está el clavo que le está lastimando. Oh, y usted ya le ha quitado. Hasta con el palo de la escoba le ha dado. Pero sigue sentándose en ese lugar donde está el clavo. Y todo el muslo lo tiene rasgado. Y a veces sangra. Son los dolores, hermanos, emocionales que afectan cuando nos quedamos ahí anclados. Hermano, hermana, por favor, mira lo que dice la palabra, mira la sabiduría que Dios nos dice en esta palabra. A veces leemos, hermanos, la palabra por encima, por la piel nada más, pero no dentro. Está la dermis, epidermis, adentro en la piel, no acá encima. La palabra es medicina. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y si ese corazón está lleno de la palabra, si ese corazón está lleno de Dios, vamos, sí, hermano, no estamos exentos de pasar enfermedades, de pasar problemas, de pasar necesidades. No, nunca nos ha prometido eso Dios, pero sí nos ha dicho que yo te voy a levantar, yo te voy a sostener y vas a seguir adelante. Hermano, segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19, por favor búsquenlo. Segunda de Pedro 1:19, ya voy al final, hermanos. 1:19 de segunda de Pedro. También tenemos la palabra profética que es aún más firme. También tenemos la palabra profética que es aún más firme. Segunda de Pedro 1:19. Ustedes, dice esta versión, ustedes hacen bien, fíjense hermanos, ustedes hacen bien en estar atentos a ella, dice, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que aclare el día y el lucero de la mañana se levante en su corazón. Ustedes hacen bien en estar atentos a ella. La palabra de Dios. Hermano, cuando vengas al culto, tienes que fijar un propósito al salir de casa. Si no nos habituamos a eso, hermanos, nos vamos a estar distrayendo constantemente en el culto. No vamos a estar prestando atención a la palabra de Dios. Hasta el ruido de un mosco nos va a distraer. Entonces, al salir de casa, hermanos, debemos fijar nuestro pensamiento, nuestro corazón. Yo voy a adorar a Dios. Y voy a aprovechar el aquí y el ahora. Si solamente tengo 2 horas para adorar a mi Dios, para adorar a mi Padre, entonces yo voy a prestar toda la atención. No me voy a distraer. Porque a veces se cita un texto, hermanos, y como a veces no acostumbramos a leer en casa, algunas veces, entonces, ¡ay, qué bonita está esta lectura! Y te quedas leyendo. Ya leímos el versículo que citó el hermano que está al frente, pero como está tan hermosa la lectura, y como esta semana se me pasó, no es que sea un hábito, se me pasó no leer la Biblia, entonces, y sigue leyendo. Hermano, ya vamos a participar de la cena. Ya terminó el hermano. Porque estaba tan hermosa la lectura que seguí leyendo y le doy la vuelta a la página.
qué bonito, qué hermoso dice la palabra. Entonces se le va, hermanos. Y dice aquí entonces, tenemos la palabra profética que aún es más firme. Miren la recomendación. Ustedes hacen bien en estar atentos a ella como a una antorcha. Bien, dice 1 Corintios 14:40, ya vamos ya a terminar. Es importante, hermanos, que en nuestra vida practiquemos la atención a todas las cosas en nuestra vida, hermanos. En tu vida diaria, en nuestra vida diaria, debemos poner también la atención, tanto a la palabra de Dios como atención a las cosas que hacemos. Mire lo que dice 1 Corintios 14:40, hablando del culto, hablando del orden de culto. 1 Corintios 14:40, hágase todo decentemente y en orden. A veces puede sonar o podemos molestarnos porque el hermano que pasa al frente habla de hermano, pongan atención, hermano, no se distraigan. Oye, hermano, deja ese celular. Hermano, ya deja de estar checando tu face. Estamos en culto. Hermano, ya párale, ya no estés cada rato parándote ahí al baño. Ay, este hermano, ¿cómo molesta? Ya ni adora a Dios. Nada más está, dale. Pero mire, es que es una orden de Dios. Es un consejo de Dios. Que no estés hablando. Que no estés distraído. ¿Por qué? Porque aquí dice 1 Corintios 14:40, hágase todo decentemente y en orden. Decentemente, hermanos, viene de la raíz griega euskomonos, o escómonos, y que significa con dignidad. Es decir, con dignidad significa, hermanos, decentemente. El servicio de adoración debería de hacerse con la dignidad que se requiere para estar adorando a nuestro soberano y poderoso Dios. Y luego orden viene de la raíz griega taxis, que significa, hermanos, turno, sucesión, lugar señalado a cada uno. Este problema tenían las hermanas y hermanos de Corinto, porque en el contexto de este pasaje, todos hablaban en lenguas a la misma vez. Había un desorden. Como todavía el Nuevo Testamento no estaba revelado, la voluntad de Dios revelada, entonces todos tenían revelación o tenían don de lenguas. Entonces, en el culto de adoración en la iglesia de Corinto, entonces los hermanos hablaban lenguas y todo. Y había un desorden que cuando el apóstol Pablo entra, los tiene que regañar. Y les dice, ¿no creen ustedes que si están haciendo esa adoración así con ese desorden, todos hablan al mismo tiempo? ¿No creen ustedes que si entra un indocto, es una persona que no cree? ¿No creen ustedes que si entra una persona que no cree la palabra y oye, ve esa adoración, no creen ustedes que va a pensar que ustedes están locos? Así dice la palabra, ¿no? Porque todos están hablando, era un ruido, era un desorden en Corinto. Por eso cuando llega el verso 14:40 dice, hágase todo decentemente y con orden. Si tú tienes alguna revelación de lenguas, porque, repito, no estaba la voluntad de Dios revelada, escrita como ahora la Biblia, la palabra de Dios, entonces, si no hay intérprete y tienes el don de lenguas, si tienes revelación para hablar, pero no hay quien interprete, lo que está diciendo, guarda silencio. Porque el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a lo que tú estás diciendo si no entiende lo que estás hablando? Entonces, guarda silencio. Entonces, había un desorden. Por eso, repito, en el 14:40 dice el verso 40, hágase todo decentemente y con orden. ¿Eso ya pasó, hermano? No. Para nosotros estamos ante un rey. ¿Qué dice Habacuc 2:20? Ya lo leímos. 2:20. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Entonces, hermanos, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, hermanos, tengamos atención a esto. Ya terminamos con estos 2 pasajes rapidito. Lidia, una mujer atenta, hermanos. Vamos allá, Hechos 16, 14 al 15. Hechos 16, 14 al 15, hermanos. 16, 14 al 15 del libro de los Hechos. 16, 14 al 15. Dice el verso 14, Hechos 16, 14 al 15. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Fíjense, estaba oyendo.
Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta, otra vez, hermano, atenta a lo que Pablo decía, como raíz, como consecuencia de estar oyendo. No solamente oír, hermanos, porque todos tenemos esa capacidad, gracias a Dios, de oír, pero a veces no todos tenemos la capacidad de estar atentos a lo que estamos escuchando. Entonces, esta mujer estaba oyendo. ¿Cómo viene la fe, hermanos? Por el oír. Romanos 10, 17. El oír viene por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, esta mujer oye y como consecuencia del poder de la palabra, entonces está atenta. ¿Qué hubiera pasado si Lidia no hubiera estado atenta a la palabra de Dios? No se hubiera convertido, porque el verso 15 dice, y cuando fue bautizada, y luego dice, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Si esta mujer, hermanos, Lidia, no hubiera estado oyendo la palabra y prestando atención a la palabra, no hubiera entendido el mensaje de Dios que traía a través del apóstol Pablo. Entonces, no se hubiera bautizado, ni le hubiera llegado el efecto, hermanos, a la familia para que se convirtieran también. El evangelio ahí, hermanos, en Filipos no hubiera llegado, no se hubiera establecido la iglesia de Cristo. Es la primera persona, hermanos, en Filipos que se convierte ahí, esa mujer. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué Dios tenía este plan? Porque esta ciudad, Filipos, no tenía sinagoga. Entonces tenían que salir para estar cerca del agua, porque las costumbres de los judíos en las sinagogas que se tenían que lavar, se tenían que purificar. Pero como no había sinagoga en Filipos de judíos, entonces tienen que estar fuera de la ciudad, ahí junto al río. Entonces ahí estaban haciendo la oración, se acostumbraba, porque se purificaban con las aguas de ahí. Entonces era un paso importante Filipos, era una ciudad importante. Ahí se juntaba, hermanos, el camino conocido como la Vía Ignacia. Era un camino, hermanos, no sé si alcancen a ver. La Vía Ignacia era un camino muy tradicional, muy usado. Y también había, hermanos, otro camino que le llamaban Camino de Santiago. Y otro que aún se me va de la mente ahorita. Pero la cosa es que se juntaban en uno, hermanos, la Vía Ignacia, un camino tradicional, todo el mundo, habían peregrinajes siempre ahí, y el Camino de Santiago y otro. Entonces se juntaban en uno y daban a Filipos. Filipos era una ciudad importante donde pasaban muchos extranjeros. Entonces Dios usa a Lidia, pero toca el corazón y Lidia está oyendo la palabra. Y aparte de oír, está poniendo atención, está diligente, está lo que dice la RAE, el significado de la palabra atento. Entonces, a consecuencia de eso, Dios abre su corazón porque oye, pone atención y le toca a Dios el corazón y entiende y se convierte en el evangelio. Ahí inicia la iglesia de Cristo en Filipos, hermanos, a raíz de esta mujer, de estar atenta. Hermano, hermana, si tú estás atento, tú no sabes a quién te vas a encontrar mañana con una necesidad espiritual, con una necesidad emocional. Y si tú pones atención a todos los cultos los domingos, aparte estudias en casa, estás atenta en tu vida, entonces vas a ayudar a un alma, a una persona a encontrar a Cristo. O por lo menos vas a aliviar la carga de alguna persona que siente desfallecer porque no tiene a Dios en su corazón. Entonces la necesidad, hermanos, de poner atención. Nos ponemos de pie, hermanos, por favor. Vamos a cantar esta palabra, este canto, estas letras. La palabra hoy sembrada. La palabra hoy sembrada. La tengo ahí, hermanos. La palabra hoy sembrada. Puestos de pie, hermanos, por favor, relájese tantito. La palabra hoy sembrada, anda Cristo en mí nacer, para darle crecimiento, solo tienes tu poder.
ricos frutos puedes conceder. Ricos frutos tú nos puedes conceder. La semilla que tu siervo ha sembrado con saber, no permitas que las aves se la vengan a comer. Ricos frutos tú nos puedes conceder. Ricos frutos tú nos puedes conceder. Haz que crezca con tu gracia y tu rica bendición. No la ahoguen las espinas de congojas y aflicción. Ricos frutos tú nos puedes conceder. Ricos frutos nos puedes conceder. Que su efecto muy profundo en la mente y corazón llevará consigo al mundo que le das la salvación. Ricos frutos tú nos puedes conceder. Ricos frutos tú nos puedes conceder. Sembraremos la palabra con amor y profusión, esperando la cosecha en la célica mansión. Ricos frutos tú nos puedes conceder. Ricos frutos tú nos puedes conceder. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta hora, Padre, queremos agradecer el mensaje de su palabra. Su Santo Espíritu, mediante su palabra, nos ha enseñado cuál es su voluntad respecto a la atención, a cómo debe ser nuestro comportamiento, tanto en una adoración de domingo como de día de semana. Su palabra nos aconseja cómo debemos nosotros poner la atención, no distraernos ni en reuniones ni en nuestra vida, porque su palabra nos menciona que debemos atender con más diligencia las cosas suyas, las cosas espirituales. Por eso, Padre, despierta en cada corazón de sus hijos, de sus hijas, ese deseo de poner atención en buscarle, en leer la palabra suya en días de semana, de escuchar las alabanzas, de edificarnos en los asuntos espirituales. Que cada uno de nosotros seamos entendidos de cuál es su voluntad para poner la atención necesaria en las cosas espirituales. Padre, gracias por su palabra, gracias por su mensaje y gracias por amarnos, gracias por darnos vida, conceder salud, conceder trabajo, esta oportunidad de edificarnos en este día, de estar reunidos aquí. Estamos muy agradecidos y en el santísimo nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, agradecemos. Amén. Hermanos, muchas gracias. Dios les bendiga su palabra y nos siga ayudando para seguir poniendo atención.